La batalla de Mogadiscio, inmortalizada como Black Hawk Down, tuvo lugar entre el 3 y 4 de octubre de 1993 en la capital de Somalia. Como parte de la operación Ghazik Serpent, las fuerzas especiales de EU lanzaron una incursión para capturar a líderes clave de la Alianza Nacional Somalí, SNA. Lo que debía ser una operación de apenas 30 minutos se convirtió en un intenso combate urbano de 15 horas. Desde la caída del dictador Siad Barre en 1991, Somalia se había sumido en el caos. El vacío de poder provocó una crisis humanitaria caracterizada por hambruna y violencia generalizada. En respuesta, las Naciones Unidas desplegaron una misión de paz en 1992, con EU participando en labores de distribución de ayuda humanitaria. Para 1993, la misión evolucionó hacia operaciones militares enfocadas en la captura de figuras clave del conflicto, entre ellas Mohamed Feraidid, líder de la SNA. El 3 de octubre, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una redada para capturar a 2 altos mandos de Aidid. La misión se vio rápidamente comprometida cuando la milicia somalí derribó 2 helicópteros Black Hawk, desencadenando un intenso enfrentamiento en las calles de Mogadiscio. Las tropas estadounidenses, atrapadas en territorio hostil, se enfrentaron a miles de combatientes somalíes y civiles armados en una de las batallas urbanas más feroces de la época. El combate dejó un saldo de 18 soldados estadounidenses muertos y 73 heridos, mientras que las bajas somalíes se estimaron entre 300 y 1,000. Este evento marcó un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos, llevando a una reevaluación de su participación en misiones de mantenimiento de la paz y moldeando futuras estrategias militares. Contexto previo a la batalla de Mogadiscio. La batalla estuvo precedida por una compleja dinámica política y una serie de preparativos militares. Diversos factores contribuyeron al conflicto que estallaría entre el 3 y el 4 de octubre de 1993. Unos son 2. En marzo de 1993, se estableció la Operación de las Naciones Unidas en Somalia 2, con el objetivo de restaurar el orden y proporcionar ayuda humanitaria tras años de guerra civil. Sin embargo, la misión enfrentó desafíos significativos. Colapso de la infraestructura y crisis humanitaria. Presencia de facciones armadas en constante conflicto. Dificultades en la distribución de alimentos y suministros. A diferencia de su predecesora, UNOSOM-2 tenía un mandato más amplio que le permitía el uso de la fuerza para desarmar milicias y restablecer la estabilidad. Este enfoque más agresivo intensificó las tensiones con los señores de la guerra locales. Task Force Ranger. En agosto de 1993, Estados Unidos desplegó la Task Force Ranger, una unidad de operaciones especiales cuya misión principal era capturar al señor de la guerra somalí Mohamed Feraidid y a sus principales comandantes. El grupo estaba conformado por Rangers del ejército, operadores de la Fuerza Delta, controladores de combate de la Fuerza Aérea, SEALS de la Marina. Aunque lograron llevar a cabo varias incursiones exitosas en Mogadiscio, cada operación aumentaba el riesgo de represalias por parte de la milicia de Aidid. Los señores de la guerra en Mogadiscio. Mogadiscio estaba dividida entre diversas facciones en conflicto, siendo Mohamed Feraidid el más poderoso y controvertido de los señores de la guerra. Entre sus acciones destacaban ataques contra las fuerzas de paz de la ONU, bloqueo de la distribución de alimentos, movilización de apoyo en contra de la intervención extranjera. Su Alianza Nacional Somalí, SNA, controlaba gran parte del sur de la ciudad, convirtiéndolo en una fortaleza difícil de penetrar para las fuerzas de la ONU y de Estados Unidos. La presencia de múltiples grupos armados generaba un panorama político volátil y dificultaba cualquier intento de establecer una paz duradera o una gobernanza efectiva. Objetivos de la Operación Serpiente Gótica. La Operación Serpiente Gótica tuvo como principal objetivo desarticular la estructura de poder del señor de la guerra somalí Mohamed Feraidid y su clan Abrhid. La misión se centró en neutralizar a sus principales figuras estratégicas, reducir su influencia en Mogadiscio y debilitar su capacidad operativa. Captura de los tenientes de Aidid. Las fuerzas estadounidenses priorizaron la captura de los principales asesores y comandantes militares de Aidid, considerados piezas clave en la coordinación de ataques contra las fuerzas de paz de la ONU y los esfuerzos humanitarios en Somalia. Para ello, la Fuerza de Tarea Ranger llevó a cabo redadas en ubicaciones estratégicas, incluyendo puntos de reunión y casas seguras, con el objetivo de recopilar inteligencia y desmantelar la estructura de mando de Aidid. Los equipos de operaciones especiales emplearon tácticas de asalto rápido para sorprender y capturar a estos líderes.
La eliminación de estas figuras debilitaba severamente la capacidad de Aidid para mantener el control sobre su milicia y continuar sus ataques. Desestabilización del clan Abdhidr. Otro objetivo fundamental de la operación fue reducir el dominio del clan Abdhidr en Mogadiscio. La estrategia consistía en neutralizar a sus líderes clave y desmantelar sus redes de apoyo, con el propósito de disminuir la violencia contra el personal de la ONU y la población civil. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo operaciones de intercepción de armas y bloqueo de líneas de suministro, restringiendo la capacidad militar del clan. Además, la recopilación de inteligencia permitió identificar sus fortalezas y redes de comunicación, facilitando la ejecución de ataques dirigidos. La operación también buscó debilitar los vínculos del clan con sus seguidores locales, aislando a la facción de Aidid en el complejo escenario político de Somalia. Línea de tiempo de la batalla de Mogadiscio. La batalla de Mogadiscio se desarrolló en 2 días de intensos enfrentamientos en octubre de 1993. Las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a una feroz resistencia de la milicia somalí, lo que resultó en un conflicto urbano prolongado con numerosas bajas en ambos bandos. 3 de octubre de 1993. A las 3:42 de la tarde, la fuerza de Tarea Reinjar inició su misión para capturar a altos mandos de la milicia de Aidid. En un primer momento, la operación tuvo éxito con la detención de 24 sospechosos somalíes. Sin embargo, la situación se tornó crítica cuando milicianos somalíes lograron derribar 2 helicópteros Black Hawk. Super Six-1, pilotado por Cliff Woolcat, fue el primero en caer. Poco después, Super Six-4, pilotado por Michael Darrant, también fue derribado. Las fuerzas terrestres se movilizaron rápidamente hacia los sitios de impacto, enfrentándose a un intenso fuego enemigo. A medida que avanzaba la noche, la batalla escaló en intensidad. Tropas estadounidenses, incluyendo Rangers y operadores de la Fuerza Delta, se vieron rodeadas y lucharon encarnizadamente por asegurar las zonas de impacto y evacuar a los heridos. 4 de octubre de 1993. La batalla continuó hasta la madrugada del 4 de octubre. Un convoy de rescate compuesto por Rangers del ejército de EEU, soldados de la 10ª División de Montaña y fuerzas de la ONU intentó llegar hasta las tropas varadas. Durante su avance por Mogadiscio, encontraron fuerte resistencia y numerosos obstáculos. A las 2 de la madrugada, el convoy logró alcanzar las zonas de impacto. A las 6:30 de la mañana, tras una difícil retirada, las fuerzas estadounidenses completaron la extracción de su personal. Durante la operación, las tropas estadounidenses sufrieron 18 bajas y 73 heridos. Además, un soldado malasio murió y otros 7 resultaron heridos. Las pérdidas somalíes se estimaron entre 300 y 500 muertos, con más de 700 heridos. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la intervención estadounidense en Somalia y tuvo un impacto significativo en sus decisiones de política exterior. Descripción táctica de la batalla de Mogadiscio. La batalla de Mogadiscio fue una operación de combate urbano en la que fuerzas estadounidenses desplegaron unidades aéreas y terrestres especializadas para capturar a los líderes de la milicia somalí. La misión se desarrolló en un entorno altamente hostil, con desafíos estratégicos imprevistos que complicaron la ejecución de la operación. Uso de helicópteros Black Hawk. Los helicópteros Su-60 Black Hawk desempeñaron un papel central en la inserción, extracción y apoyo aéreo a las tropas en tierra. Se utilizaron 6 Black Hawk para desplegar fuerzas y evacuar personal herido. Durante la batalla, los helicópteros Super 61 y Super 64 fueron derribados por granadas propulsadas por cohete, RPG, alterando la misión y forzando un cambio de enfoque hacia la recuperación de los sitios de impacto. La pérdida de estos helicópteros expuso la vulnerabilidad de las aeronaves de ala rotativa en entornos urbanos densos, resaltando la necesidad de mejoras en blindaje y contramedidas defensivas. Operaciones de convoy terrestre. Las fuerzas terrestres se movilizaron en una combinación de UMVs y camiones de 5 toneladas, utilizados para transporte de tropas, apoyo de fuego y extracción de prisioneros. Las calles estrechas y los bloqueos improvisados impuestos por la milicia somalí complicaron la movilidad de los convoys. La misión inicial de evacuar a los prisioneros capturados se amplió para incluir la recuperación de los tripulantes caídos y el aseguramiento de los sitios de impacto de los helicópteros. El avance de los convoys fue constantemente obstaculizado por emboscadas y barricadas, lo que obligó a las tropas a desmontar repetidamente para despejar rutas bajo fuego enemigo. Esta situación expuso debilidades en la coordinación entre unidades terrestres y aéreas, además de resaltar la necesidad de vehículos mejor blindados para operaciones urbanas. Rangers y Delta Force. El asalto terrestre estuvo a cargo de los Rangers del 75º Regimiento y operadores de la Delta Force, quienes realizaron la captura de los líderes de la milicia.
Los Rangers establecieron seguridad perimetral y contención, mientras que Delta Force ejecutó la incursión y aseguramiento de los objetivos dentro del edificio. Estas unidades, altamente entrenadas en combate cercano y asaltos de precisión, enfrentaron un volumen inesperado de resistencia. La milicia somalí empleó tácticas de guerra urbana efectivas, dificultando la movilidad de las fuerzas estadounidenses y forzándolas a mantener posiciones bajo fuego sostenido. La batalla evidenció la importancia de la inteligencia previa sobre la dinámica local y la necesidad de una integración más efectiva entre fuerzas convencionales y unidades de operaciones especiales en entornos urbanos hostiles. Desafíos tácticos en la guerra urbana. El entorno urbano de Mogadiscio presentó múltiples desafíos operativos. Calles angostas y construcciones densas que limitaban la movilidad de tropas y convoys. Edificios de varias plantas utilizados como posiciones estratégicas para francotiradores enemigos. Interferencia en comunicaciones debido a la infraestructura urbana que obstaculizaba señales de radio y sistemas GPS. Identificación de combatientes dificultada por la presencia de civiles armados, lo que complicó la aplicación de reglas de enfrentamiento. Pérdidas y dificultades en la evacuación. Las fuerzas estadounidenses sufrieron 18 bajas fatales y 73 heridos durante el combate. El rescate de los tripulantes de los helicópteros caídos se convirtió en una tarea crítica bajo fuego constante. La extracción de heridos resultó particularmente difícil debido a la continua emboscada de los convoys de evacuación y la amenaza latente de nuevos ataques con RPG. Resistencia y tácticas de la milicia somalí. La milicia somalí mostró un alto nivel de coordinación táctica, explotando al máximo el entorno urbano. Emboscadas planificadas con bloqueos improvisados para canalizar y atrapar a los convoys enemigos. Uso de técnicos, vehículos ligeros con ametralladoras pesadas que proporcionaban movilidad y potencia de fuego rápida. Incorporación de civiles armados, lo que dificultó la distinción entre combatientes y población no involucrada. El combate prolongado evidenció las limitaciones de las tácticas convencionales en un entorno asimétrico y subrayó la necesidad de adaptar las estrategias operativas para enfrentar fuerzas irregulares con amplio conocimiento del terreno. Posterior e implicaciones. La batalla de Mogadiscio tuvo un impacto duradero en la política exterior de Estados Unidos, en las estrategias militares y en la sociedad somalí. Reveló vulnerabilidades en las tácticas de guerra urbana y evidenció la complejidad de las intervenciones humanitarias en zonas de conflicto. Repercusiones políticas. La batalla provocó un cambio inmediato en la política estadounidense. El presidente Bill Clinton anunció la retirada total de las tropas de Somalia antes del 31 de marzo de 1994, lo que marcó el fin de la operación Restore Hope y modificó profundamente el enfoque de Estados Unidos en las misiones de paz. El incidente también influyó en futuras decisiones militares. A partir de entonces, los responsables de formular políticas se mostraron más reticentes a desplegar tropas en zonas de conflicto sin estrategias de salida claras. Esta precaución fue evidente en la falta de intervención estadounidense durante el genocidio en Ruanda en 1994. Además, la batalla impactó significativamente la opinión pública en EU. Muchos estadounidenses comenzaron a cuestionar la pertinencia de arriesgar vidas en conflictos lejanos sin una amenaza directa para la seguridad nacional. Lecciones militares aprendidas. El ejército de EU realizó una revisión exhaustiva de la batalla, lo que derivó en cambios sustanciales en las tácticas y el equipamiento de guerra urbana. Se mejoró la coordinación entre las fuerzas especiales y las unidades convencionales, así como las capacidades para la extracción rápida de personal en situaciones de combate. Principales mejoras. Uso de armadura corporal más resistente y vehículos mejor protegidos. Implementación de sistemas de comunicación más eficaces para entornos urbanos. Mayor énfasis en la inteligencia y la sensibilidad cultural en operaciones militares. Desarrollo de tácticas avanzadas de apoyo aéreo cercano en combate urbano. Asimismo, los programas de entrenamiento fueron revisados para incluir escenarios más realistas de guerra urbana, preparando mejor a los soldados para enfrentamientos en entornos densamente poblados. Impacto en los civiles somalíes. Para los residentes de Mogadiscio, la batalla tuvo consecuencias devastadoras. Cientos de civiles murieron o resultaron heridos, y la destrucción de la infraestructura agravó la ya precaria situación de la ciudad. La retirada estadounidense dejó un vacío de poder en Somalia, lo que intensificó la guerra entre clanes y facilitó el auge de grupos militantes, prolongando la inestabilidad en el país. Muchos somalíes vieron la batalla como un ejemplo de intervención extranjera fallida, lo que avivó el sentimiento antiestadounidense y dificultó futuras iniciativas humanitarias en la región. Además,
el conflicto resaltó los desafíos de distinguir entre combatientes y civiles en la guerra urbana, influyendo en posteriores debates sobre las reglas de enfrentamiento en zonas densamente pobladas. Testimonios y experiencias personales. La batalla de Mogadiscio dejó una huella imborrable en quienes la vivieron. Durante más de 15 horas de intenso combate, soldados estadounidenses y civiles somalíes soportaron una situación extrema y caótica. Experiencias de los soldados estadounidenses. Muchos describieron la batalla como un enfrentamiento aterrador en un terreno desconocido. Los Rangers y las unidades de Delta Force quedaron atrapados bajo un intenso fuego enemigo. El sargento Matthew Eversman recordó, el volumen de fuego era algo que nunca había experimentado antes. El piloto Mike Darant, cuyo helicóptero Black Hawk fue derribado, sobrevivió al impacto, pero fue capturado y mantenido como rehén durante 11 días. El cabo Jamie Smith sufrió una grave herida en la pierna. A pesar de los esfuerzos desesperados por salvarlo, murió desangrado antes de poder ser evacuado. Perspectiva somalí sobre la batalla de Mogadiscio. Civiles y combatientes atrapados en el conflicto. Para los somalíes, la batalla de Mogadiscio no fue solo un enfrentamiento entre fuerzas estadounidenses y milicias locales, sino una tragedia que dejó a muchos atrapados en el fuego cruzado. Civiles y combatientes por igual sufrieron pérdidas irreparables, con la ciudad sumida en el caos y la violencia. Había disparos en todas partes. No sabíamos quién estaba luchando contra quién, recordó Hassan Absir, un residente de Mogadiscio. Para muchos somalíes, la presencia estadounidense no representaba una misión de paz, sino una intervención extranjera en su territorio. Mientras algunos combatientes vieron el enfrentamiento como una defensa legítima de su ciudad, otros lamentaron la enorme pérdida de vidas. Ahmed Hussein, un miliciano leal a Mohamed Feraidid, expresó, estábamos defendiendo nuestra ciudad. Pero muchos murieron innecesariamente ese día. Representación mediática y narrativas globales. La batalla de Mogadiscio fue cubierta ampliamente por medios internacionales, pero la forma en que se contó la historia varió significativamente. Medios occidentales. En Estados Unidos, la narrativa se centró en la brutalidad del combate y en las imágenes impactantes de soldados estadounidenses muertos arrastrados por las calles de Mogadiscio. Este enfoque influyó en la opinión pública y el discurso político, llevando a cuestionamientos sobre la intervención de EU en Somalia. La administración Clinton fue duramente criticada, mientras que el libro Black Hawk Down de Mark Bowden y su posterior adaptación cinematográfica consolidaron la visión del conflicto desde la perspectiva estadounidense. Medios internacionales y africanos. En contraste, la cobertura africana y de Medio Oriente puso mayor énfasis en la crisis humanitaria y en las bajas civiles. Algunos medios destacaron la resistencia somalí como un símbolo de lucha contra la injerencia extranjera, mientras que otros subrayaron las consecuencias devastadoras de la batalla para la población local. Al Jazeera, por ejemplo, ofreció una visión que difería de la narrativa occidental, enfocándose en los impactos de largo plazo en la estabilidad regional. Representación cinematográfica y omisión de la voz somalí. La película Black Hawk Down, 2001, llevó la historia de la batalla a un público global, pero lo hizo desde una perspectiva estadounidense. Aunque recibió elogios por su realismo en la representación del combate, fue criticada por su falta de contexto sobre la intervención de EU y por su retrato unidimensional de los somalíes, quienes aparecían en gran medida como enemigos anónimos. Esta omisión de las voces locales en la narrativa dominante reforzó la percepción de que la historia de la batalla de Mogadiscio fue contada solo desde una perspectiva extranjera, ignorando el impacto que tuvo en la vida de los somalíes. Recuerdos y conmemoraciones en Somalia. Mientras que en EU se han erigido monumentos en honor a los soldados caídos, en Somalia la memoria de la batalla permanece de manera menos institucionalizada pero igualmente presente. En Mogadiscio, se pueden encontrar pequeños memoriales improvisados en los sitios donde cayeron los helicópteros. Para los residentes, estos lugares no solo recuerdan la batalla, sino también el sufrimiento prolongado que dejó en su comunidad. Muchos somalíes recuerdan la batalla no como un evento aislado, sino como parte de un conflicto más amplio que continuó desestabilizando el país. Para ellos, el 3 y 4 de octubre no son solo fechas de conmemoración, sino un recordatorio del precio que pagó su nación en un conflicto que no eligieron.